¿Ok? Hoy finalizaremos allí el libro de Filipenses. Ya hablamos de Evodia y Síntique y ya arreglamos ese problema. Ya hablamos de ¿quién más? De Clemente, de Epafrodito, de Timoteo. Los que llegan nuevos quedan, pero todos esos están incluidos allí en el libro de Filipenses. Y vamos a terminar, o no nosotros, termina este libro con una palabra de agradecimiento y de regocijo del apóstol Pablo. ¿Ok? Este apóstol que siempre estuvo pendiente de sus hermanos, de la congregación, de donde iba sembrando la palabra, que se dolía por las circunstancias que atravesaba la iglesia, que atravesaban las familias. Este apóstol también saca tiempo para agradecer. Y él va a agradecer que la congregación y los sitios donde él ha predicado se acuerden de él. ¿Ok? Y también es una enseñanza para nosotros. No sé cuántos traemos a la memoria frecuentemente la persona que nos evangelizó, la persona que Dios utilizó para que llegásemos a los caminos del Señor. ¿Cuántas veces le llamamos o estamos pendientes, oramos? Usualmente eso ya es un capítulo cerrado en nuestras vidas, ¿cierto? Que poco lo rememoramos, pero el apóstol quiere también que eso sea parte de nuestras vidas, ¿ok? La gratitud, porque es parte de la vida de Cristo, la gratitud con su Padre. Y vamos a mirar hoy del capítulo 4, los versículos del 10 al 22. Pablo inicia el libro de Filipenses, capítulo 4, del 10 al 22, diciendo: en gran manera, de una manera extraordinaria, me gocé ¿en quién? En el Señor. O sea, en la satisfacción de Pablo no era una satisfacción personal, ¿cierto? Cuando nos dan un obsequio, hay una satisfacción personal, ¿no? Así lo cojamos y después digamos lo que decimos a veces, ¿no? No sirve de nada. No, pero mostramos como una satisfacción personal. Pablo añade un elemento aquí a lo que nos va a hablar. Esa satisfacción y ese gozo es en el Señor. Cuando Pablo ve que Dios mueve los corazones, cuando Pablo experimenta la misericordia del pueblo de Dios hacia él, lo único que le queda es dar gracias por este sentimiento que refleja el pueblo. Y es que a veces pensamos que solo nosotros necesitamos de una oración, que solo nosotros necesitamos de una palabra de aliento, que solo nosotros necesitamos de una compañía, que solo nosotros necesitamos, y nos volvemos egoístas en ese sentido. El pastor, el líder, necesita de su pueblo, necesita ser animado muchas veces. Ustedes no saben cuántas veces, no lo digo por mí, lo digo por los líderes cristianos, que son vituperados, maltratados, cuestionados, señalados, juzgados, muchas veces sin misericordia. ¿Cuántas veces estos hombres necesitan una palabra de aliento? Necesitan ver que el esfuerzo y el trabajo, aunque es para el Señor, ¿cierto? Aunque se hace para el Señor, pero también a veces queremos gozarnos de la compañía, de las palabras, del aliento de la congregación, la oración. Y Pablo lo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y la palabra, la Biblia nos muestra que hacía 10 años la iglesia de los filipenses había entregado dádivas a Pablo, porque la situación de él no estaba fácil. Hacía 10 años, sin embargo, él había predicado en otras iglesias, en Tesalónica y en Berea, y ninguna de esas iglesias tuvieron cuidado de su pastor, tuvieron cuidado de quien estaba allí llevando la palabra. Y él dice: me gozo en el Señor, que ya al fin habéis revivido.
O sea, eso que estaba allí, eso que ellos hicieron hace 10 años, lo habían retomado para los cuidados de Pablo. Y Pablo dice, yo no tengo necesidades porque he aprendido ¿a qué? A conformarme cualquier sea mi situación. Y conformarse es vivir con lo que tiene. Sé vivir en abundancia, y Pablo tuvo abundancia, ¿cierto? Pero todo lo estimado, ¿por qué? Por basura, ¿por qué? Por causa del evangelio. O sea, entregó su vida por causa del evangelio. A veces se ven a los pastores como limosneros, ¿no? Hay un término que es vivir por fe. Toda la congregación puede vivir bien, pero el pastor debe vivir por fe. ¿Sabe ese término que implica en la vida de los que quieren que el pastor viva por fe? Que viva con lo mínimo. Pablo dice, yo estoy acostumbrado ¿a qué? A vivir, y sé vivir con lo mínimo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que me fortalece. Y ahí es cuando dice, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Entonces, cuando vamos a hacer un viaje, sí vamos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está diciendo aquí algo muy diferente, muy diferente. La humildad del creyente debe ser evidente. La fortaleza debe ser vista en todos los aspectos de nuestras vidas. No siempre vamos a estar bien, ¿o sí? Hay momentos difíciles, y en esos momentos difíciles, ¿de quién nos tomamos? Del Señor. Es como una relación, un noviazgo. Al principio, ¿cómo va? Carta viene, carta va, chocolate, flor y tal. Eso es, digámoslo, abundancia. Abundancia aparentemente de amor, ¿sí? En esos momentos, ¿cómo vivimos? Bien, con gozo y felices. Pero cuando viene una ruptura, cuando viene un problema, cuando viene una desaveniencia, ¿qué pasa? ¿También sabemos vivir de igual forma? ¿Estamos agradados, estamos regocijados porque nos echó la novia o qué? ¿Eso nos produce gozo? No, no entendemos. Pablo dice, sea esta o sea la otra, he aprendido a vivir tomado de la mano del Señor porque Él es el que me fortalece. Y la situación de Pablo no era fácil, hermanos. Pablo está escribiendo la carta a los filipenses desde la prisión, y utilizando ese elemento va al final de la carta mandar un saludo a todos los de la casa de César. Y los de la casa de César es a todo Roma, incluidos los carceleros, los que cobraban impuestos, los que administraban, todos los que creyeron en el Señor a través de una circunstancia que para nosotros puede ser adversa, que para Pablo podría ser adversa, pero que en un momento determinado se convirtió en ¿qué? En algo bueno. Entonces, ¿por qué no cambiamos el chip? Y como Pablo dice, seamos fuertes y valientes en todas las circunstancias. Aprendamos a decirle bueno a lo malo, en el buen sentido. Cuando vienen las circunstancias difíciles, ¿cuántas cosas nos ha enseñado el Señor? A través de todo eso. Y Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué había en el corazón del pueblo? De los filipenses. El deseo de apoyar, el deseo de ayudar, pero no tenían la oportunidad. ¿Y por qué no se les había presentado la oportunidad? Porque ir de Filipos a Roma era un problema. Era arriesgar las vidas. Por eso cuando vemos a Epafrodito yendo allí a llevarle a Pablo no solo la carta, sino a acompañarle en la prisión, él estaba arriesgando su vida. Al punto de que se enfermó, ¿cierto? Lo vimos, y estuvo a punto de ¿qué? De morir, y lo dice Pablo. Pero Pablo amaba a Epafrodito porque fue incondicional. Fue un hombre que estuvo ahí tú a tú, que no estuvo tratando de beneficiarse del ministerio, sino de aportar en el ministerio. Cuando nosotros entendamos el propósito de ser siervos,
seguro que vamos a cambiar. Segurísimo que nuestras vidas van a cambiar. Porque el siervo entrega, el siervo niega sus derechos, el siervo ya no reclama, sino que obedece. Y nosotros estamos allí para obedecer. Entonces, ya habíamos dicho que aproximadamente 10 años antes, los filipenses habían iniciado su ayuda económica. Pablo, eso lo vemos aquí en el capítulo 4, en el mismo capítulo, versículos 15 y 16. Dice, y sabéis también vosotros, ¿o qué? Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, entonces está hablando en el momento en que Pablo inicia la predicación de su evangelio, al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quién? Vosotros. ¿Cuántas iglesias creen ustedes que Pablo visitó en sus 2 viajes misioneros? Aquí él está escribiendo en la mitad del primer viaje misionero, del segundo viaje misionero, y está haciendo reminiscencias de todo lo que había recorrido. Y dice entonces, cuando partí de Macedonia, y está allí enmarcado en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 4, que no lo vamos a leer. Y sabéis también que cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Todas las iglesias que Pablo visitó, todas las iglesias que Pablo instruyó, todas las iglesias que Pablo edificó, todas las iglesias en las cuales Pablo sirvió, ninguna compartieron el dar y recibir para él. ¿Le preocupaba eso a Pablo? ¿Se paró Pablo en el púlpito a hablar de incircuncisos porque no daban los diezmos? ¿De las ofrendas y a tratar de exprimir al pueblo? Eso es lo de menos. Dios se encarga de su obra. Dios se encarga de su obra. Y el evangelio no es para predicar de prosperidad. Es cierto que somos prósperos en el Señor y que Él conoce nuestras necesidades y que Él suplirá todo lo que necesitamos, pero no es para predicar por interés como lo hacen algunos, y lo dice Pablo, sino para que muchos se conviertan y procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese testimonio de Pablo movió a los filipenses. Pensarían, hombre, este Pablito predica no por contienda, no porque, sino para la gloria del Señor. Y ninguna iglesia le apoyó, solo vosotros, la de Filipos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez, ¿para qué? Para mis necesidades. Él parte de Macedonia, se va a Tesalónica, hace todos esos recorridos, muchas veces sustentados de su mano, porque él hacía carpas y ya lo sabemos y ponía el esfuerzo, pero era necesario que la iglesia, en ese momento ya iglesia, se encargara de su pastor. Cuando vemos allí el libro de Nehemías, vamos a hacer un recordatorio del libro de Nehemías. ¿Qué pasa cuando el pueblo llega, reconstruye y se dedica a embellecer el templo, ¿cierto? ¿Por cuántos años? Por 2 años después de regresar de la cautividad, los 49,960 que regresaron se dedicaron en cuerpo y alma al Señor. Y eso me acuerda, recién nosotros nos convertimos. ¿Cómo éramos nosotros con nuestros diezmos y ofrendas? Fieles. ¿Cómo éramos con el trabajo en la iglesia? Fieles. ¿Cómo éramos en la predicación de la palabra? Fieles. ¿Qué pasó? ¿En qué momento de nuestras vidas eso pasó a un segundo plano? Es más, desapareció. ¿Sabe qué hizo la pandemia? Desaparecer iglesias. Satanás a través de eso, ¿qué hizo? Porque entonces nos acostumbramos a estar cómodos ahí en casa, dejamos de congregarnos
Y ya no, lo de los diezmos ya, me salvé de esa, ya no tengo que llevar y estoy cómodo. Y se fueron evaporando los creyentes, no solo en la parte económica, sino en la parte espiritual. Y desafortunadamente muchos hoy regresaron al mundo. Y otros perdieron ese sentido de servicio. Y otros perdieron ese primer amor del cual habla el Señor ahí en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Por la comodidad. Entonces vemos a un hombre entregado, a un hombre que va al frente, a un hombre que deja todo lo que tiene por servir al Señor. Y los filipenses dicen, sí, vamos a apoyar. Y aún en otra ciudad, en Tesalónica, que había que hacer unos recorridos bastante largos, le llevan la ayuda que él necesitaba. Ahora, no lo digo porque yo lo necesite, por favor. Entendamos el mensaje. Es Pablo diciendo que, hombre, estoy agradecido. Quitémonos de la cabeza el nombre del pastor, líder. Pablo, el líder, fue bendecido por su congregación, por los que vieron su trabajo. Y dice que entonces encontraron la oportunidad. Y la oportunidad la encontraron a través de ¿quién? ¿Quién fue a Roma a llevar la carta? ¿Quién? Epafrodito. ¿Y qué más llevó Epafrodito? Dinero. ¿Para quién? ¿Para Pablo? No. ¿Euros? Todavía no estaba en el mercado como un europeo, mijita. Entonces, ubiquémonos, por favor. Entonces, llevó dinero, pero ese dinero no fue para Pablo. Con él estaban otros que nos va a nombrar aquí más adelante, que estaban firmes en la lucha con Pablo allí. O sea que no fue para el pastor, para que él viviera bien, sino para la obra. Ojo con eso. Y seguimos hablando. No lo digo porque tenga escasez y me gusta. A Pablo no le faltaba nada. Estaba en dificultades económicas. ¿Pero qué? Pero no le faltaba nada. ¿Cómo entendemos eso? Perfecto. Estaba la gloria de Dios en su vida. Entendía quién era el que llevaba las riendas de su vida. Y él sabía de las promesas de Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos de las promesas de Dios, hermanos, descansamos tranquilos. La señora está molesta. Yo confío en las promesas de Dios. Toda la tierra será llena del conocimiento de su gracia. Y entre más prospere la iglesia, más enemigos vamos a tener. ¿Ok? Pero no vamos a huir. Nunca huyamos de las situaciones que coloca el Señor. Lo fácil es huir, ¿no? Es que yo ante una situación como que me pierdo. Busquemos una iglesia en el Ubal y nos perdemos de aquí. No, el Señor nos puso aquí. Y los que sabemos cuál es el testimonio de este lugar, sabemos que esto es una obra del Señor. ¿Y esto es para quién? Para la gloria, y ha puesto personas nuevas en la congregación y otras que están regresando. Por eso me alegra ver a mis hermanos que hace bastante no veía. Y vamos todos para adelante, porque Dios es Dios de verdad. Y eso lo sabía Pablo. Y él dice, no es que tenga escasez, estoy en dificultades. ¿Cuántos estamos en dificultades? Pero hay escasez. ¿Quién no tuvo agua para bañarse hoy? ¿Quién no desayunó? Bueno, los que están ayunando. ¿Hay escasez? No, lo que pasa es que nosotros miramos bajo otra perspectiva y le tememos a las situaciones. Le tememos a el fracaso, le tememos a tantas cosas y no nos paramos y decimos, Cristo, tú eres la verdad, tú eres salvación y tú harás la obra. Y no importa lo que pase, yo voy para dónde. Prosigo al blanco, ¿cierto? Nos está enseñando Pablo en el libro de Efesios. ¿Y cuál es el blanco? La meta del supremo llamamiento. ¿Y cuál es esa meta? La santidad. Hermanos, yo no puedo amargarme, yo no puedo frustrarme ante las situaciones sabiendo que tengo a un Dios vivo. Eso es pecado. Eso es desconfiar del Señor. Porque eso es no tener fe en Dios.
y en lo que Él va a hacer, ¿ok? Entonces no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Entonces el tema pasa no por recitar, no por recitar los versículos de memoria, sino ¿por qué? Por aprender. Y Dios nos enseña de una o de otra forma que Él es el supremo Salvador, que Él es el dueño, que Él es el Rey y que Él es el único que tiene la razón. Es el único que tiene la razón ante todas las situaciones. Si Él habla no os unáis en yugo desigual, Él tiene la razón. Si Él habla de que Él tiene pensamientos de ¿qué? De bien, Él tiene la razón. Si Él dice que conoce todas nuestras necesidades, Él tiene la razón. Si Él nos manda que nos esforcemos y seamos valientes, ¿qué? Él tiene la razón. Toda la palabra tiene la razón, pero nosotros queremos darle la vuelta de acuerdo a lo que pensamos. Cuidémonos de eso. No porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. ¿Y cuál era el contentamiento de Pablo? El Señor. Él aprendió a contentarse en el Señor, viendo el poder del Señor, viendo su obra y viendo su majestad. Cuando hablamos de bendiciones, las tenemos todas. Eso no debe producirnos contentamiento. ¿Sabe qué es lo que nos ha hecho falta? Tomar decisiones. Decisiones en nuestras vidas. Decidir por Cristo. Decidir aceptarle realmente. Decidir ser un creyente completo de palabra, entregado a su servicio. Ahí vamos a entender todo esto de cualquier sea mi situación. Porque pensamos es en la situación allá ¿en la qué? Como dicen los jóvenes, en la inmunda, ya estoy que ya, ahí sí, Dios, no, en toda situación, hermano. Mire, hoy es un día de gozo, ¿o no? ¿Por qué? Estamos aquí, estamos recibiendo la palabra del Señor. Nos recibieron con reggaetón. Ya no hay reggaetón. ¿Qué pasó? Dios va callando y Dios es el que se encarga. Nosotros simplemente cerremos nuestro piquito y hagámosle caso al Señor. Confiad en mí, dice ¿quién? El Señor. ¿Vale? Eso lo sabía Pablo. Entonces, viniera la situación que viniera, Pablo sabía que Dios estaba allí. Y hay situaciones que vivió Pablo que no necesitamos rememorar, ¿cierto? Allí lo picó la culebra, naufragó, lo tuvieron en la cárcel, no sé qué. 12. Ahora, ese conformarme cualquier sea la situación me lleva a vivir ¿cómo? Humildemente. Él sabe tener abundancia, dice, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para ¿qué? Como para padecer necesidad. En todas las situaciones Pablo estaba enseñado por el Señor. Entonces esa comunión era una comunión constante con el Señor. Y eso es lo que nos da fortaleza. Su hija se va, ya se fue. Esperemos que llegue bien a Medellín. Fortaleza, hermanas. ¿Qué obra tiene el Señor para allá aquí en Medellín? Pero tiene un propósito, que todas las hermanas se vayan para allá a visitarla. Ya hicieron sus alcancías, estuvo muy bonita la reunión ayer. ¿Sí? Propósitos, siempre lo bueno, siempre lo bueno. Es que a veces llevamos una vida como muy quieta y no vemos cosas que están allí, ¿cierto? Y Dios dice, hasta aquí, despierte, mijito, está pasando esto y esto y esto, pero ahí estoy, ¿quién? Yo, cójase de mí y vamos para adelante. Ahora, tiene dos opciones, o se hunde o sale. Y Dios le da las dos opciones, porque Él da la libertad. Cristo es libertad, cantábamos hoy. Él da la opción de salir adelante, ¿cierto? Josué 1:9. Yo me imagino a Josué viendo a Moisés que le diera un palo todo el que quisiera. Hasta un día dijo, Señor, ¿sabe qué, Señor? Lléveme. Este pueblo incircunciso de corazón, y yo lo llevo y hago. Y él le dijo, no, vaya porque yo lo envié. Yo soy el que lo mando. Yo soy el que coloco. ¿Y qué hizo Josué?
entendió, aprendió a esforzarse y ser valiente. ¿Y qué hizo Josué por otros 40 años? Dirigir el pueblo. ¿Hizo Dios la obra? Sí. ¿Qué necesitó? De un corazón abierto y humillado. Y es lo que necesitamos. Y Pablo dice, entonces, sé vivir humildemente. ¿Cuántos de nosotros sabemos vivir humildemente? ¿Sí? ¿Sí sabemos? ¿En escasez? ¿Sí sabemos? ¿Realmente? ¿Dándole la gloria al Señor? Y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que estamos mirando es la vida de un hombre que, enfrentado al ministerio, le cree al Señor, y de un cuerpo de hermanos que apoyan a ese hombre que creyó en Dios, en el Señor. Ahora sí, dice el versículo 13, que es un versículo que recitamos y no lo sabemos y lo decimos. ¿Todo qué? Lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza es poder. La fortaleza es poder. La fortaleza es entrega. La fortaleza es entender. Entonces Pablo dice, no importa lo que venga, abundancia o escasez, todo lo puedo en Cristo, quien me da fortaleza en ese momento. Ahora, ¿será que necesitamos fortaleza en los momentos de abundancia? Claro. No es solo en los momentos de escasez, que es donde nosotros nos centramos. En los momentos de abundancia necesitamos de la fortaleza del Señor para no creernos más de lo que somos, ¿ok? Nada de orgullo, nada de vanidad, nada de prepotencia, fortaleza para entender quién soy yo. Tampoco es que soy lo menos, ¿no? Yo soy un hijo del Señor y eso nos debe dar fortaleza. Si miramos allí anterior, el libro de Efesios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 21. Para que os dé el Señor, ¿cierto? Mediante esa fortaleza, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria, el ser que fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces esta fortaleza es interior, ¿ok? No sé a cuántos todavía se nos note la chocolatina. O sea, vamos al gimnasio y sacamos músculos y yo los músculos ya se me fueron a las rodillas, pero bueno, ¿cierto? Entonces buscamos la fortaleza exterior. Un carácter así, ¿no? Entonces nos mostramos así somos fuertes. No, la fortaleza es interior. Mire que nosotros somos débiles. Nosotros sin el Señor no somos absolutamente nada. Entonces dice el versículo 16 de Efesios 3, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Qué debemos comprender? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ¿quién? Del amor de Cristo, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿De dónde proviene eso? De un Pablo que dice, he aprendido a confortarme, cualquier sea mi situación. Solo Dios puede ayudarnos. Solo Dios puede darnos fortaleza. No nos hundamos. No dejemos que la vida nos arrastre con sus mentiras y con sus engaños, que son guiados ¿de quién? De Satanás. Dios va a dar fortaleza a nuestras vidas, pero necesitamos entender
y conocer quién es el Señor. Y sigue Pablo diciendo allí en el versículo 14. Concluye Pablo que todo lo puede, ¿qué? ¿Entendimos ese tema? ¿Por qué? ¿Cierto? Cogidos del Señor, no cogidos, tomados. Versículo 14. Sin embargo, yo les estoy exponiendo esto, dice Pablo, de sé conformarme con cualquier situación, sé aprender en abundancia, en escasez. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué está haciendo Pablo? Agradeciendo. El día del sepelio de Hermencia. Nunca creí, nunca lo pensé, que Dios fuera a confortar tanto el corazón mío y el de mis hijos a través de todos los que asistieron. Y gente que mucho tiempo no veíamos. Ese es Dios. Nosotros buscamos las recompensas materiales, pero Dios tiene recompensas espirituales. Y esas son las bendiciones. Eso es lo que nos dice, ¿sabe qué? No estoy solo. Dios está conmigo. Vamos para adelante. Y nos llevamos por delante, en el buen sentido, a la gente que está con nosotros. Dios es bueno, hermanos. El sentirnos solos sobra, porque Dios es un Dios de misericordia. Experimentemos el amor de Dios. Y el amor de Dios lo experimentamos mayormente cuando estamos en momentos de dificultad. Porque cuando todo va bien, no nos acordamos del Señor, seamos honestos. Pero allí en el momento de abatimiento, el Señor viene, nos abraza, nos consuela, nos dice, vamos, hijo mío, no importa lo que haya pasado, vamos adelante. Y Pablo dice, bien hicisteis en compartir conmigo estos tiempos. ¿Por qué? Porque he aprendido a conformarme cualquier sea la situación. Pero eso que ustedes hicieron también me anima. También me llena de esperanza. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez, ¿para qué? Para mis necesidades. Pero si está diciendo que no es que tenga escasez, pero está agradeciendo que la iglesia le haya enviado para sus necesidades, ¿qué estaba mostrando Pablo ahí? Que su escasez espiritual la llenaba el Señor, pero que necesidades físicas también existían. ¿Y quién las suplía? Y él estaba agradecido. Una de tantas iglesias a las cuales él participó. Fácilmente él ha podido escribirle a todas porque él tenía autoridad pastoral. ¿Cierto, hermano José? Decirle, bueno, hermanos, ¿qué pasó con la ofrenda? Estoy acostumbrado en el Señor, porque él sabía la palabra. Y dice, maldito el hombre. La confianza de Pablo estaba puesta ¿en quién? Solo en Dios, en Dios. Versículo 17. Y dice, todo esto lo escribo no porque esté buscando dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahorita al bajar todos dan la cuenta de la vivienda. Porque va a haber un fruto que va a o Bancolombia nos sirve, ojalá llegue pronto. Nosotros pensamos en abundar nuestra cuenta material, ¿cierto? Pero Pablo le está, mire hermano, yo les estoy diciendo esto por gratitud y no estoy buscando dádivas de ustedes porque he aprendido a conformarme cualquier sea la situación. Sé vivir así y así, y gracias a ustedes porque lo hicieron. Y lo hicieron después de 10 años cuando tuvieron la oportunidad, y les hace todo el resumen. Y les dice, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden, ¿en qué?
en vuestra cuenta. Si leemos Proverbios, por favor, capítulo 11. Versículos 24 y 25. ¿Qué dice el Señor allí? Vamos a mirar lo que está diciendo Pablo y miremos lo que dice el Señor. Hay quienes reparten y ¿qué? Y les es añadido más. Mire lo que Pablo está diciendo. Busco frutos que abunden ¿en qué? En vuestra cuenta. Pero es que esto no es en la cuenta física, sino en la cuenta espiritual. ¿Sí? Cada que usted gana a una persona, cuando usted predica el evangelio, cuando usted sirve, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted está abundando ¿en qué? En su cuenta espiritual. Y de eso es lo que se trata. Y también en lo material hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero vienen ¿a qué? A proeza. Trabaje y trabaje y trabaje y no tiene un peso. Digámoslo así. ¿Por qué? ¿En dónde quedó el dinero? Cuando nuestro dinero se va en los deleites de la carne, entran allí, en un saco roto. Y usted echa y echa y echa. Cuando su tiempo se desperdicia en situaciones que no glorifican al Señor, el tiempo que ve, y yo ya tengo 98 y no he hecho nada. Bueno, yo tengo 96. Tengo 98 y el tiempo, y no vemos los frutos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que de una forma o de otra demos para el Señor, porque eso va a abundar en nuestra cuenta, ¿cierto? 24 y 25, perdón. Y seguimos. El alma generosa, ¿qué será? Prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En todos los aspectos. ¿Listo? Porque podríamos utilizar esto para hablar de plata. No. Mire, cuando usted lleva una palabra de consuelo a una persona, el Señor le va a consolar. Seguro. No sabemos en qué tiempo ni cuándo, pero el Señor llegará y consolará. Cuando usted da, sin mirar lo que da, sin poner ninguna circunstancia a cambio, el Señor también va a prosperar, dice la palabra. El 19, Proverbios 19, 17. Miren lo interesante de este versículo. Tranquilos, ya vamos. Nos faltan 40 versículos, no se preocupen. Versículo 17. ¿Qué dice? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? Dios. ¿Cuándo sacamos tiempo para un hermano, para acompañarle? No tengo tiempo. El trabajo me lo impide. Es que no puedo. Dios devolverá ese tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros estamos centrados en el no puedo, en el no, y se nos olvida que Dios es un Dios de promesas. Y Él dice que Él devolverá, y Él pagará ¿con qué? Con creces. O sea que no es solo eso, sino con creces. ¿Dice quién? Dice el Señor. También allí en Primera de Pedro. No, en Levítico. No nos vamos hasta donde Pedro, porque todavía no está Pedro. No, perdón, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. A ver qué dice. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Pero esto digo. ¿Quién? El Señor. Sí es Pablo, pero inspirado ¿por quién? Por el Señor. ¿Sí? Pablo, cuando él iba a decir algo, digo, no el Señor, sino yo. Y sabemos qué problemas aconsejó Pablo ahí, cuando habla a título personal, ¿cierto? Pero de resto es el Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Lo sabemos?
Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro tiempo para el Señor? ¿Estamos sembrando escasamente para el Señor en nuestro tiempo de oración? Obvio, eso vamos a recoger. En nuestro tiempo de lectura de la Biblia, en nuestro tiempo y pasamos a lo económico, somos deudores de Él. Y dice, volvamos a Filipenses, no es que busque dádivas, sino que busque frutos que abunden. Entonces, ¿en qué? En vuestra cuenta, en la cuenta espiritual. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido ¿de quién? De Epafrodito lo que enviaste. Y viene un tema que tiene que ver con lo que envió la iglesia de Filipenses, olor fragante. Cuando miramos allí en el Antiguo Testamento el tema de las ofrendas, y se traía la ofrenda y el sacerdote hacía la expiación y quemaba ese olor, el olor que salía de la grosura debería ser ¿qué? De olor fragante al Señor, que fuere agradable a Él. ¿Podría usted tomar 20 bueyes, los mejores, y sacrificarlos? Pero si había pecado en su vida y usted no se había arrepentido, eso no servía de nada. Hay muchos movimientos enfrascados en que la única situación del creyente es dar plata. ¿O no? ¿Será eso lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Cuál es la ofrenda que Él desea? No sé cuántos trajimos una ofrenda hoy para el Señor. Esta ofrenda, ¿pretendemos que sea de olor fragante al Señor? ¿O estamos trayendo lo que nos sobra? Tenemos un tiempo de conmemoración de la iglesia. Ya estamos disponiendo el tiempo para asistir, para edificarnos. Un buen tiempo de olor fragante a Él, que vengamos en armonía todos a servir. ¿O vamos a venir por venir? O, lo peor, no vamos a venir, pero después juzgamos que no hay edificación, que siempre el pastor predicando los domingos, y voy a seguir predicando los domingos. Para mí no es molesto, y para vosotros, no, es de provecho, dice la palabra del Señor. ¿Sí ve? No, hay que sacarle gusto a esta vida de creyentes, hermano. Si Dios nos dio este sitio, hasta que Él determine que es este sitio, aquí estaremos. Y Dios es tan bueno. Y yo confío en las promesas de Dios. Y no sé, pero pienso que aquí estaremos por mucho tiempo y no pagando arriendo. El resto, saque usted la conclusión. Pero no puede ser solo un edificio. Necesitamos miembros, necesitamos personas que nos entreguemos al servicio del Señor. ¿Vamos para esa? Listo. Confiemos en el Señor. No nos ahoguemos por una insignificancia. Todo lo he recibido y lo tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hay unos hermanos que han estado aquí, aún trabajando, de 8 de la mañana a 9 de la noche, y trabajan. Pregúnteles cómo hicieron. ¿Cómo hicieron? El Señor, yo quiero servirte. Y saco un tiempo de lo secular para servir al Señor. Y la iglesia la están encontrando ustedes como está. Y la predicación de la palabra va a continuar. Y vamos a tener campañas y vamos a meternos todos en el cuento de la iglesia. A sacar adelante esta obra, ¿ok? Todos. Sacrificio acepto y agradable al Señor. Mi Dios, pues, ya haciéndole todo el resumen y para terminar, entonces Pablo expresa un deseo de su corazón. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Llegó el mundial. ¿Quiénes no tienen televisión? ¿Quiénes no tienen televisor de 80 pulgadas? Mi Dios suplirá, tranquilo, siga ahí.
Suplir, porque como él es el dueño de todos los televisores, espere ahí que mañana le llega. No es eso. Esto es espiritual, esto se trata de suplir con gozo, con tranquilidad, con paz. Mira, el Señor dirá, aquí estoy yo, y nos llenará de bendiciones. ¿Por qué? Porque Él ve que sus hijos están trabajando para el Señor. Y el tiempo para el Señor y el trabajo para el Señor, dice la palabra que ¿qué? No es en vano. Él pagará. Y añade para que sea más certero, dice ¿quién? El Señor. No el pastor Ramón, el Señor. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. ¿Cuántas riquezas tiene el Señor? Todas, bendiciones, bendiciones, todas las bendiciones. Y Él las va a suplir, pero es necesario que miremos a Pablo, aún en la escasez, aún en la dificultad, aún en la prisión, aún en los naufragios, aún como estuviera, él estaba hablando del evangelio. Muerte, sepultura, vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 20. Y toda esta gloria, ¿a quién se la da? Al Dios Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo lo que hagamos que sea ¿para quién? Para la gloria de Dios. Vamos así, para la gloria de Dios. Si leo, si oro, si pinto, si pongo las luces, si vengo a la congregación, ¿para qué? Para la gloria y honra del Señor. Y al final dice, saludad a todos los santos en Cristo. O sea, a los que se han convertido. Los hermanos que están conmigo los saludan. ¿Quiénes estaban en ese momento con Pablo allá en Roma? Para que vieran la importancia de esa dádiva que los filipenses enviaron. Estaban Timoteo, Epafrodito, Tiquico, Aristarco, Onésimo y Jesús. No Jesús, nuestro Jesús, sino Jesús, uno que llamaban el justo. Todo eso está ahí en la historia. Por eso yo siempre les animo a mirar la historia. Ahí estaban reunidos, estaban mirando y estaban diciendo estos filipenses, ¿no? Gracias a Dios por ellos, gracias por todo lo que están haciendo. Han suplido para nuestras necesidades. Y también saludad a todos, y reciban también saludos de todos los santos, os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Quién estaba gobernando Roma en ese momento? ¿Estaba siendo perseguido Pablo? ¿Lo tenían acorralado? Y él está orando por los que le persiguen, por todos. Estando en la cárcel donde habían unos malos, malosos, puros malosos, orando por él. Por el que me hizo daño, oro. Por el que me engañó, oro. Por el que blasfemó de mí, oro. Por el oro. Eso es la vida del creyente. ¿Y sabe qué hará el Señor? Suplirá según sus riquezas en gloria, haciendo que dando paz. Y no hay nada más bello y más hermoso que tener paz. Y eso era lo que Pablo tenía en ese momento. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y miren la despedida que da Pablo. Una despedida de amor, una despedida llena de la presencia del Señor, de su gracia, de su amor. Que esa gracia sea ¿con quién? Con todos vosotros. Damos gracias a Dios por habernos permitido estudiar este libro de Filipenses. Creo que difícilmente se nos va a olvidar, ¿cierto? Vimos nombres, vimos situaciones, vimos a Dios obrando, vimos al apóstol Pablo enseñándonos que todo lo puedo en ¿qué? No sé cuál sea su situación hoy. No lo sé. Sé la de algunos, sé la mía. Pero ¿por qué no abrimos nuestros corazones y oramos al Señor? Y sacamos tanta basura que hay muchas veces dentro de nosotros y dejamos que el Señor haga su obra. Que sea Él el quien nos guíe, que sea Él el quien nos muestre. Ya nos ha dicho, he aprendido a conformarme. Aprendamos a vivir con las situaciones que se nos presentan. Situaciones
que no esperamos, porque lo único que nosotros deseamos es que todo vaya como bien. Cuando todo va bien, algo está mal. No lo olvide. Cuando todo marcha así, algo está mal. Porque lo normal en la vida es que hayan ¿qué? Dificultades. Porque ahí es donde Dios se glorifica. Cuando todo está bien nosotros, Dios está allí, pero cuando todo está bien, algo está mal. Y no sé qué esté hoy mal en nuestras vidas, ¿ok? Pero tenemos a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios que nos está diciendo, como dice Pablo, casi rogando, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Señor Dios, Padre Celestial, aquí estamos, Padre, con nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas. Tú y yo sabemos lo que hay allí, Señor. Y gracias por eso. Porque eres un Dios de reservas, eres un Dios secreto, eres un Dios al cual podemos llegar y confesarte todas nuestras necesidades. Gracias porque no eres hombre para juzgar bajo otros parámetros. Gracias porque en ti lo único que encontramos es amor, paz, gozo y alegría. Buen Dios, nos presentamos en esta mañana ante ti, buscando poder tener esa fortaleza que solo tú provees, Señor. Necesitamos, Señor, y lo confesamos con todo nuestro ser, necesitamos salir de situaciones que están arraigadas en cada uno de nosotros y que tú las conoces, porque a ti no te podemos engañar. Pero tenemos que ir a ti. Y la invitación hoy es esa, a ir al Señor, a confiar en Él, a llegar a Él, a esperar que Él haga su buena voluntad, a poder entenderlo, a conocerle cada día más, a estar allí inmersos en su palabra, a disponer de nuestras vidas en trabajo, en ofrenda, Señor, a darte gracias. Hoy hay jóvenes en este salón, Señor. Que los jóvenes aprendan a valorar a sus padres, a respetarles, a amarles. Que los jóvenes esperen en Dios. Que no se unan, como dice tu palabra, en yugos desiguales que traen más perdición que edificación. Que aprendan a entenderte, que sus vidas te glorifiquen. Y a nosotros los padres que asumamos nuestras responsabilidades. Que aprendamos a vivir bajo las situaciones que se estén presentando, pero que nuestro corazón esté lleno de amor, de paz y de tranquilidad. Y estamos como iglesia, Señor. Somos deudores ante ti. Tú nos has dado libertad, Señor, nos has dado paz, has traído bienestar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces continuamos en la necedad, continuamos pensando que sin ti podemos llegar a la meta, lo cual es totalmente imposible. Señor, únenos cada día más como iglesia. Pero únenos en amor, en deseo de servir en un mismo espíritu, un solo Señor, una fe, un bautismo. Que podamos glorificarte a través de nuestras vidas y a través de la extensión del Evangelio. Que nuestros hogares, Señor, aprendan a centrarse en ti. Es incuestionable, Dios, que hay problemas, que hay situaciones difíciles,
que a veces no sabemos abocar. Pero volvamos a la palabra y Él nos habla y Él nos dice cómo comportarnos dentro del hogar. Gracias, Dios. Gracias por todos aquellos que tienen un puesto de eminencia como jefes o como propietarios de cualquier situación, Señor. Oramos por ellos para que entiendan que como creyentes debemos dar testimonio más que nunca de lo que tú has permitido. Damos gracias por los que están en este momento, Señor, allí en la transmisión. También para ellos, como para nosotros es la palabra. Y nos unimos en oración. Señor, entregamos nuestras vidas a ti. Gracias, gracias, mil gracias, Señor, por esta enseñanza que nos diste a través del libro de Filipenses. Corta, pero sustanciosa. Mil gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.